Eran las 3 de la madrugada cuando Guadalupe Ramírez se derrumbó en el piso de la cocina, con las manos temblando y el corazón destrozado. Frente a ella, 2 platos de comida especial que debía preparar cada 3 horas para mantener vivos a sus hijos. Mateo y Santiago dormían en la habitación del fondo, conectados a monitores que pitaban si sus niveles de azúcar bajaban peligrosamente. Acababa de recibir la carta de despido. Sin trabajo. Sin dinero. Sin esperanza. Sus 2 pequeños tenían glicogenose, una enfermedad tan rara que los médicos tardaron 8 meses en diagnosticarla. Una condición que les prohibía comer frutas, dulces, cualquier cosa con azúcar. Una bomba de tiempo en sus cuerpecitos que podía matarlos en cualquier momento si no comían exactamente cada 3 horas. Y ella ya no tenía fuerzas para seguir. Esa noche, Lupita hizo algo que no hacía desde niña. Algo que cambiaría todo. Pero antes de llegar a ese momento de transformación, necesitas conocer cómo una madre trabajadora y fuerte se convirtió en una mujer al borde del abismo. Porque lo que vivió Guadalupe en los siguientes meses, ninguna madre debería vivirlo sola. Descubre cómo una oración salvó no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Para entender la magnitud de lo que estaba por venir, necesitas conocer a Guadalupe Ramírez cuando la vida todavía tenía sentido. Lupita, como todos la llamaban, tenía 32 años y era el tipo de mujer que los vecinos de la colonia Jardines de San Ignacio, en Guadalajara, admiraban en silencio. Madre soltera de 2 niños preciosos, trabajadora incansable, siempre con una sonrisa a pesar de las dificultades. Cada mañana, a las 6 en punto, Lupita ya estaba despierta. Preparaba el desayuno para Mateo, de 7 años, un niño inquieto de ojos grandes y risa contagiosa que adoraba el fútbol y soñaba con ser como Chicharito. Santiago, de 5 años, era más tímido, pegado a las faldas de su mamá, con una fascinación inexplicable por los dinosaurios. Vivían los 4 en una casa modesta de 2 habitaciones, Lupita, los niños, y Doña Rosa, su madre de 60 años, una mujer de fe profunda que tenía un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en la sala. Doña Rosa era quien cuidaba a los niños mientras Lupita trabajaba, quien preparaba los frijoles y las tortillas, quien mantenía la casa funcionando. Lupita trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística en el centro de Guadalajara. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas. 5,000 pesos a la quincena que se esfumaban entre renta, comida, uniformes escolares y los gastos interminables de una familia de 4 personas. El papá de los niños se había ido cuando Santiago apenas tenía 1 año. Prometió ayudar económicamente, pero las promesas se convirtieron en silencio. Lupita aprendió rápido que no podía contar con nadie más que consigo misma. Y así había sido durante 6 años. Trabajo, casa, niños, dormir, repetir. Los domingos intentaban ir a misa en la parroquia de San Juan Bosco, aunque Lupita lo hacía más por Doña Rosa que por convicción propia. Tenía una relación complicada con Dios. De niña rezaba con fervor, pero cuando el padre de sus hijos la abandonó embarazada del segundo, algo se quebró dentro de ella. ¿Dónde estabas tú cuando más te necesité?, le había reclamado a la Virgen una noche de lágrimas. Desde entonces, su fe era más bien un ritual vacío. Persignarse por costumbre. Decir, Dios mediante, sin realmente creerlo. La imagen de la guadalupana en la sala era más decoración que devoción. Pero Lupita era fuerte. O eso creía. Los niños eran su motor. Verlos crecer sanos, llevarlos a la escuela, comprarles su helado de vez en cuando en el parque, escuchar sus risas mientras jugaban en el pequeño patio de la casa. Esos momentos hacían que todo el cansancio valiera la pena. Mateo acababa de entrar a segundo de primaria y le estaba yendo bien. Santiago iría al kinder al año siguiente. Lupita ahorraba peso por peso para sus útiles, para sus uniformes, para darles aunque fuera un pedacito de la infancia que ella no tuvo. Las noches eran su momento favorito. Después de bañar a los niños, de ayudar a Mateo con la tarea, de leerle un cuento de dinosaurios a Santiago, se sentaba en el sillón gastado de la sala con una taza de café instantáneo y veía la novela de las 9 junto a Doña Rosa. Momentos sencillos. Vida ordinaria. Nada espectacular, pero era suya. En su mente, el plan era claro: seguir trabajando, ahorrar un poco más,
quizá en unos años poder rentar una casa más grande, darles a los niños un cuarto propio. Soñaba con inscribir a Mateo en una escuela de fútbol, con comprarle a Santiago una enciclopedia de dinosaurios que había visto en la librería. Planes pequeños. Esperanzas modestas. La vida de millones de madres mexicanas que dan todo por sus hijos. Pero en el horizonte, sin que Lupita lo supiera, se acercaba una tormenta que destrozaría cada uno de esos planes. Una tormenta que comenzó con algo tan simple como un niño cansado que no quería desayunar. Fue un martes de octubre cuando el mundo de Lupita comenzó a desmoronarse. Santiago no quiso desayunar. Nada raro para un niño de 5 años, pensó Lupita. Pero cuando intentó levantarlo de la cama para vestirlo, notó algo extraño. El pequeño estaba pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Hijo, ¿te sientes mal?, le preguntó tocándole la frente. No tenía fiebre. Me duele la panza, mami, murmuró Santiago con voz débil. Lupita le dio un té de manzanilla y lo dejó descansar. Será algo que comió, pensó. Doña Rosa se quedaría con él mientras ella llevaba a Mateo a la escuela e iba al trabajo. Pero esa tarde, cuando regresó, Santiago seguía igual. Peor aún, no había comido nada en todo el día. No quiere ni el arroz con leche que tanto le gusta, dijo Doña Rosa preocupada. Al día siguiente, Santiago amaneció vomitando. Lupita faltó al trabajo y lo llevó al consultorio del doctor Méndez, el médico general del Seguro Social que quedaba a 20 minutos en camión. 3 horas de espera. Consultorio abarrotado. Niños llorando. Madres desesperadas. Finalmente les tocó pasar. El doctor Méndez revisó a Santiago con rapidez. Presión, temperatura, garganta, oídos. Es una infección estomacal, señora. Dele este medicamento, mucha agua, y dieta blanda. En 3 días estará bien. Lupita salió del consultorio con una receta y un alivio tibio. Infección estomacal. Algo normal. Nada grave. Pero Santiago no mejoró en 3 días. Ni en 5. Ni en una semana. El niño prácticamente dejó de comer. Su carita redonda comenzó a hundirse. Las ojeras se marcaron más. Y lo peor, empezó a quejarse de dolores en el cuerpo, especialmente en las piernas. Mami, me duelen mucho, lloraba Santiago en las noches. Lupita volvió al doctor Méndez. Esta vez le hicieron análisis de sangre. Esperó una semana angustiada por los resultados. Todo salió normal, señora. Puede ser crecimiento. Los niños a veces tienen dolores. Pero una madre sabe cuando algo no está bien. Y entonces, como si el universo quisiera quebrarla completamente, Mateo también comenzó a enfermarse. 2 semanas después del primer síntoma de Santiago, Mateo llegó de la escuela arrastrando los pies. Mamá, estoy muy cansado, dijo dejándose caer en el sillón. Lupita sintió que el piso se movía bajo sus pies. Los mismos síntomas. La misma palidez. Las mismas ojeras. El mismo cansancio inexplicable. Dios mío, ¿qué está pasando?, murmuró. En las siguientes semanas, la casa se convirtió en un hospital improvisado. Los 2 niños débiles, sin apetito, quejándose de dolores. Doña Rosa rezando rosario sin parar. Lupita corriendo entre el trabajo, el seguro social, farmacias, buscando respuestas que nadie le daba. Visitó al doctor Méndez 4 veces más. Luego la refirieron con un pediatra. Más análisis. Más esperas. Más resultados, normales, que no explicaban nada. Señora, puede ser estrés. Los niños absorben las emociones de la casa, dijo un médico. Lupita quiso gritarle. ¿Estrés? Sus hijos apenas tenían 7 y 5 años. ¿Qué estrés podían tener? Pero se tragó la rabia y siguió buscando. El dinero comenzó a esfumarse. Consultas privadas porque en el Seguro Social tardaban meses en dar citas con especialistas. Medicamentos que no servían para nada. Análisis que se repetían sin encontrar respuestas. Los ahorros de Lupita,
esos que había juntado centavo por centavo para darles un futuro mejor a sus hijos, se volatilizaban en estudios médicos. Y los niños seguían empeorando. Mateo dejó de jugar fútbol. Santiago ya ni siquiera preguntaba por sus dinosaurios. Pasaban el día acostados en el sillón, viendo caricaturas sin energía para moverse. Lupita comenzó a faltar al trabajo con frecuencia. Su jefe, el licenciado Ortega, al principio fue comprensivo. Tómate el tiempo que necesites, Lupita. La familia es primero. Pero después de 3 semanas de ausencias constantes, los comentarios comenzaron. Necesitamos que estés aquí, Guadalupe. El trabajo se está acumulando. Lupita intentaba compensar quedándose hasta tarde cuando podía ir, pero su mente no estaba ahí. Estaba con sus hijos. Con sus análisis. Con la pregunta que le quemaba las entrañas, ¿qué tienen mis niños? Una madrugada de noviembre, 2 meses después de que todo comenzara, Santiago sufrió el primer desmayo. Lupita estaba preparando café cuando escuchó el golpe seco en el baño. Corrió y encontró a su pequeño tendido en el piso, inconsciente, los labios morados. El grito que salió de su garganta despertó a toda la casa. Santiago. Hijo, despierta. Doña Rosa llamó a la ambulancia mientras Lupita sostenía a su hijo temblando, rogando, por favor, Dios, por favor, no me lo quites. Santiago despertó a los 30 segundos, confundido y asustado. Pero ese medio minuto fue el infierno más largo en la vida de Guadalupe Ramírez. En urgencias, finalmente, un doctor joven llamado Héctor Salinas los miró con atención. ¿Hace cuánto que tienen estos síntomas? 2 meses, respondió Lupita con voz quebrada. El doctor frunció el ceño. Revisó los estudios previos que Lupita cargaba en una carpeta maltratada. Necesito hacerles estudios más especializados. Esto no es normal. Por primera vez en semanas, Lupita sintió un destello de esperanza. Alguien finalmente la estaba escuchando. Pero lo que ese doctor estaba por descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Y no de la forma que Lupita esperaba. Los estudios especializados que ordenó el doctor Salinas tardaron 3 semanas en procesarse. 3 semanas que fueron una eternidad. En ese tiempo, Mateo también sufrió su primer desmayo. Fue en la escuela, durante el recreo. La directora llamó a Lupita histérica, y cuando ella llegó corriendo, encontró a su hijo en la enfermería, pálido como un papel, con la mirada perdida. Señora Ramírez, creo que Mateo no puede seguir viniendo a clases hasta que sepamos qué tiene, le dijo la directora con una mezcla de preocupación y miedo. No podemos hacernos responsables si le pasa algo aquí. Lupita asintió sin fuerzas. Ahora los 2 niños se quedarían en casa. Los 2 enfermos. Los 2 deteriorándose día tras día. Doña Rosa hacía lo que podía, pero a sus 60 años, cargar con 2 niños enfermos todo el día la estaba agotando. Lupita veía como su madre también comenzaba a apagarse, el peso de la angustia marcándose en su rostro arrugado. Hija, hay que tener fe, le decía Doña Rosa mientras rezaba el rosario cada noche. La Virgencita nos va a ayudar. Pero Lupita ya no sabía en qué creer. El dinero se evaporaba como agua entre los dedos. Las consultas privadas con el doctor Salinas, los estudios especializados, los medicamentos para controlar los síntomas mientras esperaban el diagnóstico. Todo costaba. Todo sumaba. Lupita sacó todo de sus ahorros. Después pidió prestado a su hermana que vivía en Tijuana. 2,000 pesos que sabía que difícilmente podría devolver. Y el trabajo se estaba convirtiendo en una pesadilla. El licenciado Ortega ya no era comprensivo. Después de 2 meses de ausencias constantes, de salir corriendo cuando la escuela o Doña Rosa llamaban, de llegar tarde y distraída, la paciencia de su jefe se había agotado. Guadalupe, entiende mi posición, le dijo un viernes por la tarde. Necesito a alguien que esté aquí. Constantemente. No puedo seguir pagándole a alguien que falta tanto. Licenciado, por favor, suplicó Lupita con lágrimas en los ojos. Mis hijos están enfermos. Nadie sabe qué tienen. Estoy haciendo todo lo posible. Lo sé, y lo lamento mucho. Pero esto es un negocio.
Te voy a dar 2 semanas más. Si la situación no mejora, tendré que dejarte ir. Lupita salió de esa oficina sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. 2 semanas. ¿Y si en 2 semanas no tenían diagnóstico? ¿Y si los niños seguían igual? ¿Y si empeoraban? ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿La comida? ¿Los medicamentos? Llegó a casa esa noche y encontró a Santiago vomitando de nuevo. El niño había perdido tanto peso que sus bracitos parecían palillos. Sus ojos grandes, antes llenos de vida, ahora eran 2 pozos de cansancio. «Mami, ¿cuándo me voy a curar?», preguntó con voz débil después de que Lupita lo limpiara. Ella no pudo responder. Solo lo abrazó y lloró en silencio. Mateo no estaba mejor. El niño que corría por el patio jugando fútbol ahora apenas podía caminar al baño sin quedarse sin aire. Se quejaba constantemente de dolores en el estómago, dolores que ningún medicamento aliviaba. Los vecinos comenzaron a murmurar. Lupita lo sabía. Los veía cuchichear cuando pasaba. Pobrecita, sus niños están muy graves. ¿Ya viste qué flacos están? Dicen que nadie sabe qué tienen. El estigma de la enfermedad misteriosa. El miedo. La lástima. Lupita comenzó a evitar salir de casa más de lo necesario. La vergüenza, el cansancio, la desesperación la estaban consumiendo. Y entonces llegó el día de los resultados. Diciembre 3. Lupita jamás olvidaría esa fecha. El doctor Salinas la citó en su consultorio, un lugar pequeño en una clínica privada del centro. Lupita entró con las manos temblando, doña Rosa a su lado rezando en silencio un Ave María. El doctor tenía una carpeta abierta frente a él. Su expresión era grave. «Señora Ramírez, tengo el diagnóstico», dijo despacio. «Y debo advertirle que es complicado». Lupita sintió que el corazón se le paraba. Sus hijos tienen una enfermedad llamada glicogenosis tipo 1. Es una enfermedad genética extremadamente rara. Afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar. El hígado no puede liberar glucosa adecuadamente. Lupita lo miraba sin entender completamente. ¿Y eso se cura, doctor? El silencio que siguió fue devastador. No, señora. No tiene cura. Es una condición de por vida. El mundo se detuvo. El doctor continuó hablando, pero Lupita apenas podía procesar las palabras. Deben seguir una dieta extremadamente estricta. Nada de azúcar. Nada de frutas. Deben comer cada 3 horas, incluso de noche, para evitar que sus niveles de glucosa bajen peligrosamente. Si bajan demasiado, pueden sufrir daño cerebral o morir. ¿Morir? La voz de Lupita era apenas un susurro. Sin el manejo adecuado, sí. Esta enfermedad es mortal si no se controla. Pero con la dieta correcta, sus hijos pueden vivir. No será fácil, señora Ramírez. Va a cambiar completamente sus vidas. Pero es posible. El doctor le entregó una lista de alimentos, de horarios, de instrucciones que parecían imposibles. Maicena cruda cada 3 horas. Despertarse en la madrugada para alimentarlos. Nada de cumpleaños con pastel. Nada de paletas en el parque. Nada de las pequeñas alegrías de la infancia. ¿Y el tratamiento? ¿Los medicamentos?, preguntó Lupita aferrándose a una esperanza. No hay medicamentos para esto. Solo manejo dietético. Y van a necesitar consultas regulares con un especialista en enfermedades metabólicas. Probablemente en el hospital civil tienen programa para esto. Lupita salió de ese consultorio como zombi. Doña Rosa la sostenía del brazo, llorando quedito. En el camión de regreso a casa, mirando por la ventana las luces de Guadalajara, Lupita sintió que caía en un pozo sin fondo. Glicogenosis. Una palabra que nunca había escuchado. Una enfermedad que le robaría la infancia a sus hijos. Una condición de por vida. Sin cura. Solo supervivencia día tras día. ¿Cómo iba a poder? ¿Cómo iba a mantener esa dieta imposible? ¿Levantarse cada 3 horas toda la noche? ¿Y el trabajo?
¿Y el dinero? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Virgencita Santa, murmuró doña Rosa apretándole la mano. Danos fuerza. Pero Lupita no rezó. No podía. Porque en ese momento, Dios le parecía más lejano que nunca. Y lo peor es que todavía no sabía que el infierno apenas estaba comenzando. La primera noche intentando la dieta de glicogenosis fue una pesadilla que Lupita jamás olvidaría. Tenía que preparar maicena cruda mezclada con agua cada 3 horas. 3 de la madrugada. 6 de la mañana. 9. Mediodía. 3 de la tarde. 6. 9 de la noche. Medianoche. Y otra vez a las 3. 8 veces al día. Todos los días. Para siempre. La primera alarma sonó a las 3 de la madrugada. Lupita se levantó como zombi, preparó las mezclas, despertó a los niños. Santiago lloraba. No quiero, mami, sabe feo. Tienes que tomarlo, mi amor. Si no, te puedes poner muy mal. Mateo lo tomaba a regañadientes, haciendo gestos de asco. A las 6 de la mañana, otra vez. Los niños apenas habían vuelto a dormir. Lupita no durmió más de 2 horas seguidas esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. En una semana, era un cadáver ambulante. Ojeras profundas. Manos temblando de agotamiento. La mente nublada. Y tenía que seguir yendo a trabajar. Llegaba a la oficina después de una noche de levantarse 4 veces. Intentaba concentrarse en facturas, en reportes, pero las letras bailaban frente a sus ojos. Lupita, este reporte tiene errores, le dijo el licenciado Ortega señalando su trabajo. Ella miró la pantalla. Había puesto mal 3 cifras. Nunca antes había cometido esos errores. Lo siento, licenciado. Lo corrijo ahora mismo. Pero los errores se multiplicaban. El cansancio la estaba destruyendo. Y entonces vino el golpe final. 2 semanas y 3 días después del diagnóstico, un viernes por la tarde, el licenciado Ortega la llamó a su oficina. Lupita supo antes de entrar lo que venía. Guadalupe, he tratado de ser paciente. Entiendo que estás pasando por algo muy difícil. Pero esto ya no está funcionando. Los errores, las ausencias, los retrasos. No puedo seguir así. Lupita sintió que el piso se abría bajo sus pies. Por favor, licenciado. Yo puedo mejorar. Solo necesito. Lo siento mucho, Lupita. De verdad. Pero voy a tener que dejarte ir. Te pagaré las 2 semanas de liquidación que te corresponden. Y así, con una carpeta manila con su liquidación y una caja con sus cosas del escritorio, Guadalupe Ramírez salió de ese edificio sabiendo que acababa de perder su única fuente de ingresos. 5,000 pesos cada quincena. Desaparecidos. Se sentó en la parada del camión y lloró. Lloró como no lloraba desde que el padre de sus hijos la abandonó. Lloró por todo. Por los niños enfermos. Por las noches sin dormir. Por el futuro que se desmoronaba. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Cómo iba a comprar la comida especial que los niños necesitaban? ¿Cómo iba a sobrevivir? Llegó a casa con los ojos hinchados. Doña Rosa la vio entrar y supo. ¿Te despidieron, mi hija? Lupita solo asintió y se derrumbó en los brazos de su madre. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación. Lupita buscó trabajo. Llenó solicitudes. Fue a entrevistas. Pero cuando mencionaba que tenía 2 hijos con una enfermedad que requería cuidados constantes, que necesitaría flexibilidad de horarios, las puertas se cerraban. Te llamaremos. Nunca llamaban. El dinero de la liquidación se esfumó en 2 semanas. Renta. Comida. Medicamentos. Gas. Luz. Lupita comenzó a vender cosas. Primero su celular viejo. Después la televisión pequeña de su cuarto. Después las joyas que le había regalado su abuela. Todo para sobrevivir un día más.
Los niños mejoraron un poco con la dieta, pero el costo emocional era brutal. Santiago lloraba cada vez que veía a otros niños comer dulces. Mateo preguntaba, ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué nosotros tenemos esto? Lupita no tenía respuestas. Y entonces, cuando parecía que ya no podía haber nada peor, Doña Rosa se enfermó. El estrés, la angustia, las noches sin dormir ayudando con los niños, todo le pasó factura. Una tarde, mientras preparaba la comida, Doña Rosa se llevó la mano al pecho y se desplomó. «Mamá». Lupita llamó a la ambulancia temblando. «Arritmia cardíaca», dijeron en el hospital. El corazón de Doña Rosa estaba fallando por el estrés. «Necesita reposo absoluto. Nada de estrés. Y estos medicamentos todos los días», dijo el cardiólogo. Medicamentos que costaban 500 pesos a la semana. Lupita salió de ese hospital sintiendo que se ahogaba. Ahora su madre también estaba enferma. La única ayuda que tenía, la única persona que la sostenía, estaba en cama. Todo recaía sobre ella. Los niños. La casa. La comida especial. Las alarmas de madrugada. La búsqueda de trabajo. Y ahora cuidar a Doña Rosa también. Una noche, era ya febrero, 5 meses después de que todo comenzara, Lupita se sentó en el piso de la cocina después de alimentar a los niños a las 3 de la madrugada. La casa estaba oscura. Silenciosa. Solo el zumbido del refrigerador viejo. Miró su reflejo en la ventana. No reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Demacrada. Destruida. Vacía. Había gastado todo su dinero. Había perdido su trabajo. Su madre estaba enferma. Sus hijos vivirían con esta enfermedad para siempre. No había cura. No había salida. Y estaba completamente sola. El llanto que salió de su garganta fue animal. Un gemido de dolor puro. De rendición total. Se cubrió la cara con las manos y sollozó hasta que no le quedaron lágrimas. «No puedo más», susurró en la oscuridad. «Ya no puedo más». Pensó en rendirse. En dejar de luchar. En cerrar los ojos y simplemente desaparecer. ¿Qué sentido tenía seguir? Sus hijos sufrirían toda la vida. Ella no podía darles lo que necesitaban. Era una fracasada. Una madre incapaz de proteger a sus propios hijos. En ese momento de oscuridad total, su mirada cayó sobre algo en la repisa de la cocina. El rosario de su abuela. El que Doña Rosa había dejado ahí después de rezar esa tarde. Lupita lo miró con resentimiento. «¿Dónde estás?», le reclamó a Dios en voz baja pero llena de rabia. «¿Dónde estás cuando todo se derrumba? ¿Cuando mis hijos sufren? ¿Cuando ya no tengo nada?». El silencio fue su única respuesta. Pero algo en ese silencio fue diferente. Porque en ese momento de rendición absoluta, cuando Guadalupe Ramírez llegó al punto más bajo que un ser humano puede llegar, cuando ya no le quedaba orgullo, ni fuerza, ni esperanza. Una memoria lejana cruzó su mente. Su abuela, sosteniendo ese mismo rosario, diciéndole cuando era niña: «Lupita, cuando ya no puedas más, cuando sientas que todo está perdido, ahí es cuando Diosito puede hacer su obra. Porque solo cuando nos vaciamos completamente, Él puede llenarnos». Lupita cerró los ojos. No creía en esas palabras. No podía creer. Pero ya no le quedaba nada más. Absolutamente nada. Y fue en esa rendición total, en ese reconocimiento brutal de su propia impotencia, que algo se quebró dentro de ella. El orgullo. La autosuficiencia. La ilusión de control. Todo se derrumbó. Y en las ruinas de lo que había sido su vida, por primera vez en años, Guadalupe Ramírez extendió la mano temblorosa hacia ese rosario. Lupita sostuvo el rosario entre sus manos temblorosas. Las cuentas gastadas. El crucifijo pequeño. El mismo que su abuela había rezado miles de veces. El mismo que Doña Rosa rezaba cada noche con fe inquebrantable. Ella no sabía ni cómo empezar. Habían pasado años desde la última vez que rezó de verdad.
Cuando era niña lo hacía sin pensar, repitiendo las palabras que le enseñaban. Después, cuando el padre de sus hijos la dejó, había intentado orar un par de veces, pero las palabras se sentían vacías, como gritar en un vacío que nunca respondía. Así que dejó de intentarlo. Pero ahora, sentada en el piso frío de su cocina a las 3:30 de la madrugada, sin dinero, sin trabajo, con 2 hijos enfermos de por vida y su madre en cama con el corazón fallando, ya no tenía nada que perder. No sé si me escuchas, susurró mirando hacia arriba, hacia ese Dios en el que ya no sabía si creía. No sé si estás ahí. No sé si te importa. Pero, ya no puedo sola. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Mis hijos están enfermos. No tienen cura. Y yo no sé cómo voy a salir de esto. No tengo trabajo. No tengo dinero. Mi mamá está enferma. Y yo estoy tan cansada, tan cansada. Su voz se quebró. Ni siquiera sé por qué te estoy hablando. Cuando más te necesité, no estuviste. Cuando él me dejó embarazada y sola, tú no hiciste nada. Cuando mis hijos empezaron a enfermarse, tú no los protegiste. Entonces, ¿por qué habría de creer que ahora vas a ayudarme? El resentimiento salía como pus de una herida infectada. Años de dolor. De abandono. De sentirse sola en el mundo. Pero debajo de ese resentimiento, había algo más. Desesperación. Genuina y pura. Pero si existe aunque sea una pequeña posibilidad de que me escuches, por favor. No te lo pido por mí. Te lo pido por ellos. Por Mateo. Por Santiago. Son solo niños. No merecen esto. No merecen sufrir así. Apretó el rosario contra su pecho. Yo acepto lo que venga para mí. Acepto el cansancio, acepto la pobreza, acepto lo que sea. Pero por favor, dame fuerzas para cuidarlos. Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame algo. Lo que sea. El silencio de la cocina la envolvió. No hubo relámpagos. No hubo voces celestiales. No hubo señales milagrosas. Solo silencio. Pero era un silencio diferente. No vacío. Sino, lleno. Lupita no sabría cómo explicarlo después. Pero en ese momento, sentada en ese piso, quebrada completamente, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No la paz de que todo estaría bien. No la paz de soluciones mágicas. Sino la paz de no estar sola. Como si ese silencio la abrazara. Como si algo más grande que ella estuviera ahí, en esa cocina oscura, sosteniéndola mientras se desmoronaba. Sus sollozos se calmaron lentamente. Respiró profundo. Una vez. 2 veces. Y sin saber bien por qué, comenzó a rezar el Ave María. Tropezando con las palabras al principio, recordándolas de su infancia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras salían entre lágrimas, pero salían. Terminó la oración. Luego otra. Y otra. No rezó el rosario completo esa noche. No podía recordar cómo. Pero rezó lo que pudo. Lo que recordaba. Con el corazón abierto y vulnerable como nunca antes. Cuando finalmente se levantó del piso, el reloj marcaba las 4:40 de la mañana. Tenía que preparar la comida de las 6 para los niños en poco más de 1 hora. Tenía que seguir. La vida no se había detenido. Pero algo dentro de ella era diferente. No todo estaba resuelto. Los problemas seguían ahí, gigantes e imposibles. Pero la oscuridad absoluta de las últimas horas había cedido apenas un poco. Apenas. Pero era algo. Los siguientes días, Lupita comenzó a rezar cada mañana. Al principio, porque no tenía nada más. Después, porque descubrió que esos momentos de oración le daban la fuerza para enfrentar el día siguiente. Doña Rosa notó el cambio. No dijo nada, pero Lupita la veía sonreír débilmente cuando la encontraba rezando en la sala. Hija, no estás sola, le dijo su madre una tarde.
La Virgencita está contigo. Lupita no estaba segura de creer eso todavía. Pero quería creerlo. Una semana después de esa primera noche en el piso de la cocina, Lupita estaba buscando en internet información sobre la glicogenosis, intentando entender mejor la enfermedad de sus hijos. Y entonces encontró algo. Un grupo de Facebook, Familias con Glicogenosis, México. Entró. Había cientos de familias. Madres compartiendo recetas. Padres dando consejos sobre cómo manejar las crisis. Testimonios de niños que ahora eran adultos viviendo vidas normales con la enfermedad. No estaba sola. Había otras familias pasando por lo mismo. Y en ese grupo, alguien había compartido una oración. Una oración específica que muchas madres decían haberla sostenido en los momentos más difíciles. Una oración a la Virgen María, Madre de todos, pidiendo su intercesión por los hijos enfermos. Lupita leyó la oración y algo resonó profundo en su corazón. Esta, pensó. Esta es la oración que voy a hacer. No sabía por qué. No sabía si funcionaría. Pero tenía que intentarlo. Esa noche, después de alimentar a los niños a las 9, Lupita se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala. Doña Rosa estaba dormida. Los niños también. La casa estaba en silencio. Y ahí, de rodillas, con el corazón abierto y vulnerable, Guadalupe Ramírez comenzó a hacer esa oración. La haría todos los días. Cada noche. Sin falta. Con fe frágil pero real. Con esperanza tímida pero genuina. Entregándolo todo a esa Madre Celestial que, según le habían enseñado de niña, nunca abandonaba a sus hijos. Y aunque Lupita no lo sabía todavía, esa decisión de orar, de abrir su corazón, de permitirse creer aunque fuera un poquito, iba a cambiar absolutamente todo. Porque cuando tocamos fondo y finalmente dejamos de luchar solos, cuando nos rendimos y abrimos las manos vacías hacia Dios, ahí es cuando la transformación puede comenzar. Y para Guadalupe Ramírez, la transformación apenas estaba por empezar. Los primeros cambios fueron tan sutiles que Lupita casi no los notó. La primera semana después de comenzar a rezar esa oración cada noche, las circunstancias externas seguían siendo las mismas. No tenía trabajo. El dinero seguía acabándose. Los niños seguían enfermos. Doña Rosa seguía en reposo. Todo igual. Pero algo dentro de Lupita era diferente. Se despertaba a las 3 de la madrugada para alimentar a los niños, como siempre. Pero ya no lo hacía con esa desesperación que la asfixiaba. Había una calma extraña. Una aceptación. Un día a la vez, se repetía mientras preparaba las mezclas de maicena. Solo tengo que sobrevivir hoy. Y lo lograba. Día tras día. Doña Rosa fue la primera en notar el cambio. «Te ves diferente, mi hija», le dijo una mañana mientras Lupita le daba su medicamento para el corazón. Más tranquila. Lupita se encogió de hombros. «No sé, mamá. Sigo igual de acabada». «No», insistió Doña Rosa tomándole la mano. «Tus ojos están diferentes. Ya no tienen esa oscuridad». Lupita no supo qué responder. Pero tal vez su madre tenía razón. Las semanas pasaron. Lupita seguía buscando trabajo, pero ya no con esa desesperación frenética que la hacía parecer ansiosa en las entrevistas. Había una confianza nueva, pequeña pero real. Algo va a salir, se decía. Y por primera vez, lo creía. Cada noche, sin falta, se arrodillaba frente a la Virgen de Guadalupe y rezaba esa oración. A veces lloraba. A veces se quedaba en silencio después de terminar, simplemente descansando en esa presencia que ahora sentía tan real. La oración se había vuelto su ancla. Y entonces, en la tercera semana, llegó la primera señal tangible. Lupita estaba en el mercado comprando las verduras más baratas que encontraba cuando se topó con Verónica, su vecina de 2 casas más abajo. «Ay, Lupita, qué bueno verte», dijo Verónica. «Oye, ¿sigues buscando trabajo?». El corazón de Lupita dio un salto. «Sí, ¿por qué?». «Es que mi prima tiene un negocio de repostería. Hace pasteles por encargo.
Y está buscando a alguien que le ayude con la parte administrativa. Tomar pedidos, manejar las redes sociales, esas cosas. Es desde casa, por teléfono y computadora. No paga mucho, pero... ¿Desde casa? Lupita no podía creer lo que escuchaba. Sí, ella vive en Zapopan, pero todo se maneja en línea. ¿Te interesa? Le puedo pasar tu número. Lupita sintió que las piernas le temblaban. Sí, por favor. Dile que sí me interesa. Esa noche, rezó con lágrimas de gratitud. 2 días después, la prima de Verónica, una señora amable llamada Berenice, la llamó. Hablaron por teléfono casi 1 hora. Lupita explicó su situación, los horarios complicados con los niños, la necesidad de flexibilidad. Mira, Lupita, dijo Berenice. La verdad, necesito ayuda urgente. Si tú puedes manejar los pedidos y las redes, trabajar por tu cuenta en el horario que puedas, me sirve perfecto. Son 3,000 pesos al mes para empezar. ¿Te parece bien? 3,000 pesos. No era lo que ganaba antes, pero era algo. Era oxígeno. Sí, respondió Lupita con voz temblorosa. Sí, me parece perfecto. Comenzó a trabajar esa misma semana. Y descubrió que era buena en eso. Muy buena. Las redes sociales de la repostería comenzaron a crecer. Los pedidos aumentaron. Y Berenice, agradecida, le subió el sueldo a 4,500 pesos al mes. No era suficiente para todo, pero con lo que doña Rosa recibía de su pensión, podían sobrevivir. Ajustado, pero podían. Lupita seguía rezando cada noche. La oración se había vuelto tan parte de su rutina como alimentar a los niños. Y las cosas seguían acomodándose. 1 mes después del trabajo con Berenice, Lupita recibió una llamada del Hospital Civil. Señora Ramírez, la estamos contactando porque tenemos un programa para niños con enfermedades metabólicas raras. Podemos incluir a sus hijos y proporcionarles consultas especializadas y algunos alimentos básicos para su dieta sin costo. Lupita casi se desmaya de la impresión. ¿Sin costo? Así es. Es un programa financiado por una fundación. ¿Le interesa? Sí, por favor. La maicena especial que necesitaban los niños costaba 300 pesos el paquete y necesitaban 2 por semana. Ese gasto desaparecería. Las consultas con el especialista que costaban 1,200 pesos cada una, gratuitas. Lupita colgó el teléfono y se arrodilló ahí mismo en la sala. Gracias, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, Virgencita. Gracias, Dios. Los niños también estaban mejorando. No de la enfermedad, eso no tenía cura. Pero con la dieta consistente y el seguimiento médico adecuado del programa del hospital, Mateo y Santiago se estabilizaron. Recuperaron peso. El color volvió a sus mejillas. Las crisis de hipoglicemia disminuyeron porque Lupita ya sabía exactamente qué hacer y cuándo. Mateo comenzó a jugar otra vez en el patio, aunque sin el fútbol intenso de antes. Santiago volvió a pedir que le leyeran libros de dinosaurios. No era la vida que Lupita había soñado para ellos. Pero era vida. Y después de meses de pensar que los perdería, eso era todo. El grupo de Facebook de familias con glicogenosis se volvió su comunidad. Otras madres compartían recetas, consejos, ánimos. Lupita también comenzó a ayudar a las mamás nuevas que recibían el diagnóstico destrozadas, como ella había estado. Si se puede, les escribía. No es fácil, pero sí se puede. Ten fe. Y lo decía en serio. Doña Rosa se recuperó lentamente. El reposo, los medicamentos, y sobre todo la disminución del estrés al ver que las cosas mejoraban, le devolvieron la salud. Te lo dije, mi hija, le decía con una sonrisa mientras rezaban juntas el rosario en las tardes. La Virgencita nunca nos abandona. Lupita ahora lo creía. 6 meses después de aquella noche en el piso de la cocina, la vida de Guadalupe Ramírez era completamente diferente. No perfecta. Los niños seguían enfermos. El dinero seguía siendo escaso. Seguía despertándose cada 3 horas. Pero había esperanza.
había paz. Había propósito. Y sobre todo, había fe. Una fe que no nació de comodidad, sino de desesperación. Una fe forjada en el fuego del sufrimiento más profundo. Una fe que ahora era el fundamento sobre el que reconstruía su vida. Berenice le ofreció un puesto fijo con mejor sueldo. Lupita, eres increíble. ¿Quieres ser mi socia? Podríamos expandir el negocio. Lupita aceptó. No ganaba lo mismo que en su trabajo anterior, pero ganaba dignamente. Y podía hacerlo desde casa, cuidando a sus hijos. Las facturas se pagaban. La alacena tenía comida. Los niños tenían sus medicamentos y alimentos especiales. Pequeños milagros. O tal vez no tan pequeños. Porque para una mujer que había tocado fondo, cada día de paz era un milagro. Cada noche que los niños dormían estables era un milagro. Cada vez que abría el refrigerador y había comida era un milagro. Lupita entendió algo fundamental en ese proceso. Dios no le había quitado la enfermedad de sus hijos. No le había devuelto su trabajo anterior. No había hecho que el padre de los niños regresara con dinero. Pero le había dado fuerza cuando ya no tenía. Le había abierto puertas cuando todas parecían cerradas. Le había puesto personas en el camino justo cuando más las necesitaba. Y sobre todo, le había transformado el corazón. De una mujer resentida y desesperada, a una mujer de fe que sabía que no estaba sola. Esa transformación era el verdadero milagro. Y todo había comenzado con una oración. Una oración simple que rezaba cada noche con el corazón abierto. Una oración que pronto compartiría con el mundo. Hoy, un año después de aquella noche oscura en el piso de la cocina, Guadalupe Ramírez mira hacia atrás y apenas puede reconocer a la mujer que era. Mateo tiene ahora 8 años. Santiago, 6. Ambos viven con glicogenosis tipo 1, y seguirán viviendo con ella el resto de sus vidas. Eso no cambió. La enfermedad sigue ahí. Pero todo lo demás cambió. Los niños van a la escuela. Mateo juega fútbol con moderación, bajo supervisión estricta. Santiago tiene su colección de libros de dinosaurios y sueña con ser paleontólogo. Comen cada 3 horas, sí. La dieta es estricta, sí. Pero están vivos. Están felices. Y eso es todo lo que importa. Lupita y Berenice expandieron el negocio de repostería. Ahora tienen 2 empleadas más y Lupita gana casi lo mismo que en su trabajo anterior. Trabaja desde casa, maneja sus horarios, y puede cuidar a sus hijos sin problema. Doña Rosa está completamente recuperada. Su corazón se estabilizó. Y ahora, cada tarde, ella y Lupita rezan el rosario juntas mientras los niños hacen la tarea. La casa sigue siendo la misma. Modesta. De 2 habitaciones en la colonia Jardines de San Ignacio. Pero ahora está llena de algo que antes no había, esperanza. Lupita se involucró profundamente en el grupo de apoyo de familias con glicogenosis. Ayuda a madres que reciben el diagnóstico destrozadas, como ella estuvo. Les dice, vas a salir de esto. No será fácil, pero no estás sola. Y les comparte su historia. Les comparte su fe. Porque Lupita entendió algo fundamental en este proceso. La transformación no vino porque Dios quitara el problema. Vino porque Dios le dio fuerzas para enfrentarlo. No fue un milagro instantáneo. Fue una sucesión de pequeños milagros diarios. Puertas que se abrieron justo a tiempo. Personas que aparecieron cuando más las necesitaba. Fuerzas que nacían cada mañana cuando la noche anterior pensaba que ya no podría más. La gente a veces me pregunta, ¿y tus hijos se curaron?, cuenta Lupita. Y tengo que decir, no. No se curaron. Pero nosotros nos transformamos. Yo me transformé. Antes, cuando todo comenzó, yo le reclamaba a Dios. Le preguntaba, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué a mí? Y no obtenía respuestas. Hoy ya no hago esas preguntas. Porque entendí que a veces Dios no nos da las respuestas que queremos. Nos da la fuerza para vivir con las preguntas. Lupita hace una pausa, con los ojos brillantes de lágrimas que ya no son de dolor, sino de gratitud.
mis hijos me enseñaron lo que es la valentía verdadera. Porque ellos se levantan cada día sabiendo que tienen una enfermedad que los acompañará siempre, y aún así sonríen. Aún así juegan. Aún así sueñan. Y yo aprendí que la fe no es creer que todo estará bien. La fe es confiar en que Dios estará conmigo, aunque las cosas estén difíciles. Doña Rosa tiene razón cuando dice que la Virgencita nunca abandona a sus hijos. Porque en los momentos más oscuros de Lupita, cuando ya no tenía nada, cuando pensó en rendirse, ahí estaba. En forma de paz inexplicable. En forma de puertas que se abrían. En forma de fuerzas renovadas cada mañana. Hoy, Lupita trabaja. Cuida a sus hijos. Sostiene su casa. Y sobre todo, vive con esperanza. ¿Es fácil? No. Hay días difíciles. Hay noches largas. Hay crisis médicas ocasionales que la asustan. Pero ya no está sola en esas noches. Ya no enfrenta las crisis con desesperación. Porque tiene fe. Tiene comunidad. Tiene propósito. Y tiene esa oración que reza cada noche, sin falta, desde hace un año. Esa oración me sostuvo cuando ya no podía más, dice Lupita con convicción. Cuando me arrodillaba ante la Virgen de Guadalupe con el corazón destrozado, y decía esas palabras, algo cambiaba dentro de mí. No es magia. No es un hechizo. Es entregar tu carga a alguien más grande que tú. Es reconocer que no puedes sola. Es permitir que Dios entre en tu dolor y lo transforme en fortaleza. Lupita mira a otras madres que están pasando por lo que ella pasó, y su corazón se llena de compasión. Si estás viendo esto, y estás pasando por algo similar. Si tus hijos están enfermos. Si perdiste tu trabajo. Si sientes que todo se derrumba y ya no puedes más. Quiero que sepas algo, yo estuve donde tú estás. Estuve en ese piso frío de la cocina, llorando sin fuerzas. Estuve en esa desesperación que te hace pensar que no hay salida. Y salí. No porque sea especial. No porque tenga algo que tú no tengas. Sino porque me rendí. Dejé de intentar controlar todo. Y le entregué mi carga a Dios. Y Él no quitó mis problemas. Pero me dio fuerzas para enfrentarlos. Me dio paz en medio de la tormenta. Me dio esperanza cuando todo parecía perdido. Lupita sonríe, una sonrisa genuina llena de paz. Hoy mis hijos están estables. Tengo trabajo. Mi mamá está bien. Y soy feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque aprendí que la felicidad no depende de que todo esté bien. Depende de quién está contigo cuando las cosas están mal. Y yo sé que Dios está conmigo. Lo siento cada día. Doña Rosa, sentada junto a ella, asiente con lágrimas en los ojos. Los niños juegan en el patio. Sus risas llenan la casa. Y en el altar de la sala, la Virgen de Guadalupe parece sonreír. Lupita toma el rosario entre sus manos. El mismo que tomó aquella noche de desesperación. La oración que me salvó, que nos salvó a todos, es muy sencilla. Pero poderosa. Porque viene del corazón de una madre desesperada hablándole a la madre de todas las madres. Si tú también eres madre. Si tú también estás desesperada. Si tú también sientes que ya no puedes más. Permite que te comparta esta oración. La oración que Guadalupe Ramírez rezó cada noche durante los momentos más oscuros de su vida. La oración que transformó su corazón. Y que puede transformar el tuyo también. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en la historia de Lupita tocó tu corazón. Tal vez tú también tienes hijos enfermos. Tal vez también perdiste tu trabajo. Tal vez también te sientes al borde del abismo, sin saber cómo seguir adelante. O tal vez conoces a alguien que está pasando por algo así. Quiero que sepas algo muy importante, no estás solo. No estás sola. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay un Dios que te ve exactamente donde estás. Que conoce tu dolor. Que entiende tu cansancio. Que escucha cada lágrima que cae en silencio cuando nadie más te ve. No importa cuánto tiempo hace que no oras.
No importa si dejaste de creer. No importa si estás enojado con Dios o si sientes que Él te abandonó. Él está ahí, esperándote con los brazos abiertos. La oración que Lupita rezó cada noche durante un año completo es la oración que le dio fuerzas cuando ya no tenía. La oración que le dio paz cuando todo era caos. La oración que le abrió puertas cuando todas parecían cerradas. Es una oración a la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra. La Madre que nunca abandona a sus hijos. Una oración simple, pero profundamente poderosa. Respira profundo. Permite que tu corazón se abra, aunque sea solo un poquito. Y ahora, vamos a hacer esta oración juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, Madre querida, Madre de todos los que sufrimos y luchamos cada día, vengo ante ti con el corazón quebrantado y las fuerzas agotadas. Tú que eres madre, tú que conoces el amor incondicional por los hijos, tú que sufriste viendo a tu hijo padecer en la cruz, escucha el clamor de esta madre, de este padre, de este corazón que ya no puede más. Hoy me presento ante ti no con palabras bonitas ni oraciones perfectas, sino con mi verdad más cruda: estoy desesperada. Estoy desesperado. Y ya no sé qué hacer. Virgencita Santa, Madre mía, te entrego a mis hijos que están enfermos. Te entrego su cuerpo, su salud, su futuro. Tú sabes que daría mi vida 1000 veces por ellos si pudiera. Tú sabes que me quitaría su dolor si estuviera en mis manos. Pero no está en mis manos. Y eso me destroza. Te pido, Madre querida, que intercedas ante tu Hijo Jesús por la salud de mis pequeños. Que pongas tu manto sagrado sobre ellos y los protejas. Que cuando yo no pueda estar a su lado, tú estés ahí, cuidándolos, consolándolos. Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos, tú que devolviste la vida a los niños, tú que dijiste, dejen que los niños vengan a mí, te ruego por mis hijos. No permitas que esta enfermedad los destruya. No permitas que el dolor acabe con su alegría. Dales fuerzas. Dales vida. Dales esperanza. Padre Celestial, yo sé que a veces tú permites el sufrimiento por razones que no entiendo. Yo sé que tus caminos no son mis caminos. Pero aún así, con todo el dolor de mi corazón, te pido, ten misericordia de mis hijos. Tienen toda una vida por delante. Sueños por cumplir. Alegrías por vivir. Si es tu voluntad sanarlos, te lo suplico de rodillas. Pero si no es tu voluntad quitar esta enfermedad, entonces te pido algo más: dame fuerzas a mí para cuidarlos. Dame sabiduría para tomar las decisiones correctas. Dame paciencia para las noches largas. Dame paz para enfrentar cada día. Virgencita de Guadalupe, te pido también por mi trabajo, por mi economía, por todo lo que se está derrumbando a mi alrededor. Abre puertas donde todo parece cerrado. Pon en mi camino a las personas correctas. Provee lo que necesitamos para sobrevivir. No te pido lujos. No te pido riquezas. Solo te pido lo suficiente para darles a mis hijos lo que necesitan. Comida. Medicinas. Atención médica. Un techo sobre sus cabezas. Padre, perdona mi desesperación. Perdona si a veces te he reclamado, si me he enojado contigo, si he dudado de ti. Es que el dolor es tan grande que no sé cómo manejarlo. Pero hoy te entrego todo. Mi dolor, mi miedo, mi angustia, mi futuro. Hágase tu voluntad en mi vida y en la vida de mis hijos. Pero por favor, no nos dejes solos. No nos abandones en esta tormenta. Virgencita querida, toma mi mano. Guíame. Ilumíname. Consuélame. Cuando sienta que ya no puedo más, recuérdame que tú estás conmigo. Que no camino sola este camino. Que mi carga puede ser pesada, pero tú me ayudas a llevarla. Te entrego mis noches de insomnio. Te entrego mis lágrimas escondidas. Te entrego cada vez que me levanto sin fuerzas pero tengo que seguir. Todo te lo entrego, Madre, porque yo sola no puedo. Dame fe cuando la esperanza se apaga. Dame paz cuando todo es caos. Dame amor para seguir dándoles a mis hijos lo mejor de mí, aunque me sienta vacía.
y sobre todo, Virgencita, haz que mis hijos sientan tu amor. Que sepan que son amados. Que sepan que su vida tiene valor y propósito, aunque estén enfermos. Que sepan que tú los cuidas, que tú los proteges, que tú nunca los abandonarás. Confío en ti, Madre. Confío en que escuchas esta oración. Confío en que intercedes por mí ante tu Hijo. Confío en que algo va a cambiar, aunque no sea de la forma que yo espero. Porque tú eres la Madre de los imposibles. La esperanza de los desesperados. El consuelo de los afligidos. Y yo soy tu hija. Tu hijo. Y necesito que me sostengas. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, si sientes que es lo que necesitabas escuchar hoy, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios, amén si crees que Dios puede transformar tu situación. Escribe, recibo esta oración si la vas a hacer tuya, si la vas a rezar cada día como Lupita lo hizo. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, a una madre desesperada, a un padre sin esperanzas, a una familia al borde del abismo, comparte este video con esa persona. Porque tal vez, justo hoy, esa persona necesitaba escuchar que no está sola. Que hay esperanza. Que Dios no ha olvidado su dolor. En los comentarios, también puedes dejar tu petición de oración. Escribe el nombre de tu hijo enfermo. Escribe tu necesidad. Y esta comunidad de fe, todos nosotros, vamos a orar por ti. Porque así funciona la fe, nos sostenemos unos a otros. Cuando tú no tienes fuerzas para orar, yo oro por ti. Y cuando yo no puedo más, tú oras por mí. Suscríbete a este canal para recibir más mensajes de esperanza, más historias de fe, más oraciones que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Porque cada semana compartimos testimonios reales de personas que tocaron fondo y encontraron a Dios esperándolos ahí. Y recuerda, no importa qué tan oscura esté tu noche. No importa qué tan imposible parezca tu situación. Dios está contigo. La Virgen María te sostiene. Y esta oración puede ser el principio de tu transformación. Como lo fue para Guadalupe Ramírez. Como lo ha sido para miles de madres y padres que han rezado estas palabras con fe. Ahora puede ser tu turno. Que Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente. Que la Virgen de Guadalupe ponga su manto protector sobre ti y sobre tus hijos. Que encuentres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que se abran las puertas que necesitas. Que llegue la provisión cuando más la necesites. Y sobre todo, que nunca, nunca olvides que no estás solo. Dios te ama. La Virgen te cuida. Y esta comunidad está aquí para sostenerte en oración. La paz del Señor esté contigo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque con Dios, todo es posible.